entonces, un rápido repaso de la parte introductoria, el tema de la concentración y dilución de la orina. Hemos visto que no es capaz de concentrar o de diluir la orina de acuerdo a la cantidad de líquido que tomemos, en especial si hay una ingesta de líquido alta, pues la orina es alta. Si hay una ingesta baja de líquido, se va a eliminar poco líquido también, ¿no? Entonces, esta capacidad que tiene el riñón entonces de eliminar el exceso de líquido o de retener cuando hay un déficit de líquido en el organismo es básico para mantener las concentraciones de agua y de electrolitos adecuadas en los líquidos corporales. Es decir, que la osmolaridad del plasma, del intersticio, del líquido intracelular siempre se mantengan casi constantes, ¿no? Alrededor de 300 miliosmoles. Entonces, esta capacidad que tiene el riñón está definida por la ingesta, cuánto de agua ingerimos y cuánto eliminamos, ¿no? Al día, y electrolitos también, bueno, entonces tenemos mecanismos de regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio. Hay mecanismos que permiten al riñón eliminar el exceso de agua cuando hay demasiada agua en el organismo. Hay mecanismos que permiten al riñón también concentrar la orina y evitar que se elimine agua cuando hay una falta de agua o hay poca agua en el organismo, hay déficit de agua, ¿no? En el primer caso se elimina una orina diluida, en el segundo caso una orina muy concentrada. También hay mecanismos de retroalimentación renales que van a controlar la concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular, y hay mecanismos que van a involucrar a la sed, al apetito por la sal, ¿no? También para determinar cuánto de agua, cuánto de sal ingerimos. Bien, los riñones pueden entonces excretar un exceso de agua mediante la formación de una orina diluida. Hemos visto que una orina diluida puede llegar a tener hasta 50 milimoles de osmolaridad. Esto significa que una persona va a eliminar grandes cantidades de orina, ¿no? Es una orina muy diluida. O también podemos en el otro extremo eliminar una orina muy concentrada y hasta 1.200, 1.400 milimoles, lo que va a determinar que la cantidad de orina que se elimine va a ser muy pequeña. Ya les hablaba ayer que hay una cantidad obligatoria de eliminación de orina que es alrededor de 500 mililitros, medio litro de orina que hay que eliminar obligatoriamente, porque con este medio litro se van los 600 miliosmoles de sólidos que se producen en el organismo como consecuencia de sustancias tóxicas que van a también tener que ser eliminadas, que van a eliminar la osmolaridad de la orina. Entonces, todos los días hay que eliminar 600 miliosmoles. Para eliminar esos 600 miliosmoles necesitamos eliminar medio litro de orina obligatorio. Entonces, la base, digamos, de la deshidratación que hay en las personas cuando no tienen acceso al agua, no pueden tomar. No tomamos ni una gota de agua al día, pero eliminamos obligatoriamente 500 ml por orina. Pero además hay otras vías de eliminación del agua, que si las cortamos a esas vías más, vamos a eliminar mucha agua, ¿no? En el día, entonces nos vamos deshidratando. Por eso tenemos
consumir agua. Bien, entonces, esta capacidad que tienen los riñones de regular, ¿no?, la excreción de agua, o sea, que sea mucha agua o poca agua, dependiendo de la ingesta, es esencial para la supervivencia. Con relación al agua, tenemos que la función principal va a estar a cargo de la hormona antidiurética, porque la hormona antidiurética permite la reabsorción de agua independiente de la reabsorción de solutos. Totalmente independiente de la reabsorción de solutos. La hormona antidiurética es capaz de producir que se reabsorba agua o que se elimine agua por su sola presencia a nivel de los túbulos, ¿no? A partir del segmento final del túbulo distal, de los conductos colectores, los túbulos colectores, la hormona antidiurética tiene una función clave para la reabsorción de agua. Se puede reabsorber o eliminar grandes cantidades de agua gracias a la hormona antidiurética, pero no se va a alterar la eliminación de solutos. Van a eliminarse la misma cantidad de solutos, ya sea en una orina diluida o en una orina concentrada. Una orina concentrada va a eliminarse cuando hay presencia de la hormona antidiurética. Igual se van a eliminar los 600 miliosmol. Una orina diluida sin presencia de la hormona antidiurética también van a eliminar los 600 miliosmol. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para excretar la orina diluida? Siempre que existe entonces un exceso de agua en el organismo, el riñón puede excretar hasta 20 litros de orina, ¿sí?, eliminando de esta manera una orina bien diluida, ¿no? Los 500 o los 600, alrededor de 600 miliosmoles obligatorios que tenemos que eliminar, se van a eliminar ya no en medio litro, sino en cuanto en 20 litros, entonces una orina muy diluida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a reabsorberse los solutos en los túbulos, pero no se va a reabsorber agua. Evidentemente, ¿hasta qué punto se va a reabsorber agua? Hasta el asa de Henle, incluso hasta la primera porción del túbulo distal, pero ya a partir del segmento final del túbulo distal ya no se va a reabsorber agua, ¿sí? Si hay un exceso de agua en el organismo. Bien, hagamos un seguimiento a los fluidos con el líquido tubular cuando atraviesa los diferentes segmentos tubulares, ¿no? Ya hemos visto que, vamos a poner un láser, que el líquido filtrado glomerular es isoosmótico, tiene la misma concentración de solutos que el plasma. Una vez que sale el filtrado glomerular hacia la cápsula de Bowman, está isoosmótico. La única diferencia es que no hay proteínas, no hay células sanguíneas, después tiene todos los componentes del plasma. Ahora, cuando atraviesa el túbulo proximal, hay un equilibrio, digamos, de reabsorción, tanto de solutos como de agua. El 65% de los iones, ¿no?, van a ser reabsorbidos, en especial el sodio, el cloro, el potasio, y el 65% del agua también. Entonces, estos iones, en especial el sodio, que determinan la osmolaridad, si se reabsorben en la misma proporción, en el mismo porcentaje que el agua, van a seguir en la misma concentración, ¿verdad? La cantidad variará. Ya sea aquí se van a reabsorber 112 litros de agua, creo que hemos hecho ese cálculo el otro día, ¿no? Pero, o
48, me parece. Pero la concentración de solutos va a seguir siendo la misma. La osmolaridad va a mantenerse, entonces, en el túbulo proximal. Luego, ¿qué va a ocurrir cuando va ya avanzando hacia el segmento descendente del asa de Henle? Vean, en el segmento descendente del asa de Henle hay una digamos, discreta reabsorción de solutos, reabsorben solutos, pero en especial se reabsorbe agua, ¿verdad? Y se reabsorbe el 25% del agua. Esa situación hace que la osmolaridad del líquido filtrado llegue hasta unos 400, e incluso en las nefronas de asa larga llegue hasta unos 600 miliosmoles, la osmolaridad del líquido que está filtrado. Bien, luego, cuando ya llegamos al asa, a la rama ascendente del asa de Henle, aquí en el segmento delgado ascendente hay cierta también reabsorción de sodio, pero es muy discreta, ¿no? Cloruro de sodio no es tan potente. Donde la reabsorción de cloruro de sodio más potasio va a ser muy potente es en el segmento grueso del asa de Henle ascendente, de la rama ascendente del asa de Henle, aquí arriba. Es decir, aquí está el cotransportador sodio-potasio-cloro, que realmente va a reabsorber una gran cantidad de estos tres iones. ¿Y qué va a ocurrir? Como se reabsorbe sodio, vamos a llegar al túbulo, no solo sodio, sino potasio y cloro también, pero el sodio es el que determina la osmolaridad, el que más peso tiene sobre la osmolaridad. Fíjense, ya cuando se llega al túbulo distal, va a haber una dilución de líquido. Ya este líquido que estaba muy concentrado, ¿no? El filtrado en lo regular, que estaba muy concentrado en el asa de Henle y en el segmento ascendente del asa de Henle, se va a empezar a diluir cuando llega al segmento grueso del asa de Henle. Y cuando llega al túbulo distal se va a diluir más todavía, porque en la primera porción del túbulo distal está otro transporte, ¿no?, de sodio con cloro, otro cotransportador sodio-cloro. Entonces se va a ir diluyendo más todavía el filtrado. Bien, ya estamos en el segmento final del asa, del túbulo contorneado distal. Vean, y aquí tenemos una osmolaridad de 100 miliosmoles. ¿Qué ocurre cuando hay un exceso de agua en el organismo? Este mecanismo en el que interviene la hormona antidiurética va a hacer que se inhiba la secreción de hormona antidiurética. No va a haber hormona antidiurética. Y entonces, no hay hormona antidiurética, el líquido empieza a circular y no es reabsorbido. El agua no es reabsorbida. Pero sí, ¿qué cosa se va reabsorbiendo? Solutos. Vean, aquí el transporte de solutos está activo, ¿no? Hay transporte activo de solutos, y este transporte de solutos, de sodio en particular, a través del cotransporte, saca sodio y cloro, va a hacer, además hay muchos canales de sodio también aquí, porque hay ATPasas en la membrana vasolateral de las células túbulo. Este transporte de sodio hace que la osmolaridad del líquido vaya reduciendo cada vez más y más.
ya tenemos, al llegar a los segmentos finales de los túbulos, vean una osmolaridad de 70 miliosmoles. Aquí, si no hay hormona antidiurética, es totalmente impermeable al agua. No hay reabsorción de agua. No hay acuaporinas en este momento. Entonces, si no hay hormona antidiurética, continúa el líquido, fíjense, todavía hay transporte activo de sodio hacia el intersticio y no hay reabsorción de agua hasta que la orina queda con una osmolaridad de 50 miliosmoles. Esta osmolaridad de 50 miliosmoles entonces es la osmolaridad que va a determinar la orina más diluida. Esta osmolaridad es un extremo, ¿no?, de dilución. O sea, para que una orina tenga esta osmolaridad, la persona tiene que orinar ¿cuánto al día? Las 24 horas. Cerca de 20 litros, ¿no? Vean, 18 litros. Tienen que eliminar. O sea, les digo, es una osmolaridad extrema. Aquí no tiene que haber nada de hormona antidiurética. Esto ocurre cuando se presenta una patología que es la diabetes insípida, cuando el hipotálamo no produce hormona antidiurética, ya pero en su grado más alto, ¿no? O sea que no hay nada de hormona antidiurética, por eso no hay ningún tipo de reabsorción de agua. Desde luego, el hipotálamo produce algo de hormona antidiurética, habrá cierto nivel de reabsorción, ¿no?, dependiendo de la carga. Pero nuestro riñón tiene la capacidad entonces de eliminar esos 20 litros en las 24 horas, con una osmolaridad de 50 miliosmoles, ¿no? Bien. Entonces, es lo que hemos ido viendo, cómo ha ido ocurriendo. Ahora, los riñones también son capaces de conservar agua excretando una orina muy concentrada. Si hay deficiencia de agua, si hoy día no tomamos nada de agua, absolutamente nada, si anoche nos hemos acostado, hemos tomado un refresco y durante el día de hoy no hemos vuelto a probar agua, ¿qué va a ocurrir? ¿Vean? Vamos a tener que conservar el agua que tenemos en el organismo. Y el riñón es el principal órgano para conservar el agua. Porque depende de la... A ver, hay agua que se pierde por, digamos, evaporación, ¿no es verdad? Es agua que se pierde por evaporación en la piel, que se pierde por evaporación con la respiración, o sea, no la podemos controlar, se evapora y ya está. Hay otra agua que eliminamos con con el sudor. Bueno, podríamos controlar esa agua que perdemos por el sudor estando en un ambiente frío, ¿sí? Estamos en un ambiente frío, podemos controlar. Pero si no tenemos esa posibilidad, si hace calor, vamos a perder por el sudor algo de agua. Por otro lado, podemos también quedarnos quietos todo el día, no movernos, no, sin actividad física. Pero la mínima actividad física va a hacer que se puede perder algo de agua por el sudor. Entonces, todos estos mecanismos no controlamos. O el agua que se pierde por las heces fecales tampoco vamos a controlar, ¿no? El organismo no puede controlar. La que sí puede controlar es la que se pierde por el riñón. Por eso el riñón es el principal órgano ahorrador de agua. Y su papel es clave en el mantenimiento del equilibrio electrolítico, de la osmolaridad.
Entonces, cuando hay deficiencia de agua, el riñón empieza a retener, a conservar agua y puede formar un volumen de orina muy pequeño, de hasta medio litro, pero que su concentración sea alta, ¿no? ¿Sí? Unos 1.200 a 1.400 miliosmoles por litro. Si en un litro tenemos 1.400 o 1.200 miliosmoles, en medio litro tendremos los 600 miliosmoles que obligatoriamente tenemos que eliminar. Entonces, por más que no tomemos nada de agua, vamos a eliminar medio litro, ¿no? Bien, aquí está entonces el volumen obligatorio de orina que tiene que ser de por lo menos 0,5 litros, 500 mililitros. Bien, ¿qué requisitos tiene que haber para excretar una orina concentrada? Por una parte, tiene que haber una concentración elevada de la hormona antidiurética. Si no tomamos agua, el hipotálamo, como les decía ayer, los osmoreceptores del hipotálamo van a detectar que la osmolaridad del plasma ha subido e inmediatamente van a tener dos mecanismos, ¿no? Uno, activar la síntesis y secreción de la hormona antidiurética por la hipófisis, por la porción posterior de la hipófisis o la neurohipófisis, y la otra, activar el mecanismo de la sed. Tenemos sed, buscamos agua, buscamos activamente el agua. Si no tuviéramos ese mecanismo de la sed, no nos enteraríamos de que están ocurriendo estos procesos en el organismo, de que estamos perdiendo agua, de que la osmolaridad ha subido. Fíjense, no somos conscientes de que la osmolaridad ha subido, no sabemos cuántos miliosmoles por litro hay, pero sabemos que necesitamos agua porque tenemos sed. Ese mecanismo es muy eficiente, ¿no? Bien, entonces el mecanismo de la sed va a desencadenarse en ese momento gracias a la acción del hipotálamo. Entonces, una concentración elevada de hormona antidiurética es necesaria para concentrar la orina. Y por otro lado, está la hiperosmolaridad del intersticio del líquido medular renal. De nada nos sirve tener hormona antidiurética, que todo el recorrido de los túbulos, los sectores finales de los túbulos, esté lleno de acuaporinas si no hay posibilidad de que se produzca la ósmosis desde el túbulo hacia el intersticio, ¿no? Tiene que haber la posibilidad de que se produzca la ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? No es nada más que el movimiento neto del agua desde un lugar de menor concentración de solutos osmóticamente activos hacia un lugar donde hay mayor concentración de solutos osmóticamente activos. Entonces, necesariamente tiene que haber un intersticio medular hiperosmótico para que el agua pueda dirigirse en ese sentido. Bien, entonces, aquí podemos observar, vean, cómo este mecanismo de contracorriente va a dar lugar a un intersticio medular hiperosmótico. Y gracias a eso vamos a poder reabsorber toda el agua necesaria para conservar el agua en el organismo. Si también el túbulo proximal, podemos observar que en el túbulo proximal hay reabsorción de sodio, de agua, de urea, y en una proporción o en un porcentaje similar. Entonces, la osmolaridad del intersticio, esos 300 miliosmoles que están aquí, vean, estos son la osmolaridad del intersticio, y esta es la osmolaridad del líquido, del
filtrado que está terminando el túbulo proximal, son iguales, ¿no? Entonces aquí hay una osmolaridad, son isoosmóticos estos dos líquidos, se mantiene la osmolaridad entonces del líquido. Pero ¿qué ocurre? Vean, conforme el líquido va bajando, va a ir cambiando la osmolaridad, como hemos visto hace un momento, va a seguir el mismo procedimiento, no más, el mismo proceso. Llegamos hacia el asa de Henle, hacia el sector ascendente fino del asa de Henle, ¿y qué sucede aquí? Hay reabsorción de agua, ¿sí? Y una cosa importante, a diferencia de la otra nefrona, esta nefrona, ¿cuál será? ¿Qué diferencia hay entre esta nefrona y esta otra? En el intersticio absoluto homóticamente activo. Uno produce una orina concentrada y la otra... No, pero aquí en el sector descendente del asa de Henle. Volvemos a mirar esta otra. ¿Cuál es la osmolaridad? Y fíjense, aquí va bajando, ¿no? 400, conforme va reabsorbiendo agua, va hasta llegar hasta unos 600 miliosmoles. Y aquí, ¿qué ocurrirá? 600. Entonces, aquí estas nefronas son capaces de, digamos, concentrar más aún la orina, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe esto? A que esta nefrona no es la misma que la anterior nefrona. La anterior nefrona es una nefrona, digamos, de tipo cortical, ¿no? ¿Recuerdan las nefronas corticales? ¿Cuál es su característica? Son nefronas de asa corta, ¿no es verdad? En cambio, las nefronas medulares son nefronas de asa larga. ¿Por qué es el nombre de nefrona medular? Básicamente porque el asa de Henle penetra profundamente en la médula, ¿sí? Esa es una característica. Entonces, estas nefronas, además, ¿recuerdan la organización de los vasos sanguíneos aquí, en las dos nefronas? De los capilares peritubulares. ¿Recuerdan cómo es la organización? En las nefronas de asa corta, digamos, los capilares, ¿no? Que nacen de las arteriolas aferentes y se convierten, los capilares pasan directamente, ¿no? Hacia las arteriolas, de las arteriolas eferentes, perdón, pasan directamente ya hacia las venas, ¿no? En este caso, digamos, están rodeando así los túbulos. En este caso no ocurre así. Las arteriolas eferentes se continúan todavía con otros vasos, unos vasos que no son capilares todavía, son los vasos rectos, ¿no? Estos vasos rectos tienen importancia en este proceso porque van a ayudar a que la sangre pueda filtrarse mejor todavía y reabsorber una cantidad mayor de agua a nivel de en especial de la asa de Henle y de los túbulos, de los sectores finales de los túbulos. Entonces, recuerden, tenemos los vasos rectos en estas nefronas de asa larga o nefronas medulares. Bien, entonces, para que no les extrañe que hace rato veíamos que en el asa de Henle son 600 miliosmoles, 400 miliosmoles, y aquí
de la nada aparecen 600 y 1200. Estas son nefronas de asa larga que penetran en el interior de la médula, ¿ya? Cuanto más adentro, más internamente en la médula está, mayor va a ser la hiperosmolaridad, porque un requisito es la hiperosmolaridad de la médula del riñón. ¿Está claro? Bien, entonces, fíjense, conforme entonces va bajando el segmento descendente del asa de Henle, aumenta la osmolaridad del líquido filtrado. Y esto se debe a que en el intersticio también hay una osmolaridad mayor, que es 1200, ¿no? Aquí hay aquaporinas, entonces si aquí tengo una osmolaridad de 600, ¿sí? Líquido filtrado, y llego a un lugar donde la osmolaridad es 1200 y los canales de agua están abiertos, ¿hacia dónde va a proceder la osmosis? Hacia el lugar donde hay los 1200 de osmolaridad, ¿no es verdad? Entonces la osmosis va a ser así, ahí saliendo el líquido hacia el intersticio. ¿Y con cuánto se va a quedar entonces el asa de Henle en su porción final, digamos? Con los mismos 1200, se va a igualar la osmolaridad, porque si aquí fuera 1600 y están abiertas las aquaporinas, ¿cuánto llegaría a ser esta osmolaridad de aquí? También 1600, porque el agua seguiría, ¿no es verdad?, fluyendo hacia el intersticio. Pero como el intersticio solamente tiene 1200, no solamente, sino tiene 1200, va a llegar hasta ese punto. ¿Está claro? Bien, entonces luego va ascendiendo el líquido con esa osmolaridad alta, pero ya sabemos que en el asa ascendente, ¿quiénes van a estar trabajando? Primero, este cotransportador cloro-sodio, que va a ayudar también a disminuir la osmolaridad, va a bombear el sodio hacia el intersticio. Va además, y no va a pasar nada de agua, porque aquí ya no hay aquaporinas, no hay salida de líquido. Se llega al segmento grueso y aquí sí estos cotransportes son muy potentes, ¿no? El cotransportador sodio, cloro, potasio, y va a sacar la mayor cantidad de los solutos osmóticamente activos. Y fíjense, de 1200 hasta llegar al segmento inicial o hasta llegar al túbulo distal, ¿con cuánto le va a dejar de osmolaridad? Otra vez con 100, ¿no? Igual que la nefrona cortical. Además, a esta altura, ¿qué tenemos? Que el intersticio tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles. No es igual que el intersticio de aquí abajo. Aquí el intersticio es 300 miliosmoles. ¿No es verdad? Bien, entonces, ahora, otra cosa que tenemos que considerar es que en esta zona no hay permeabilidad al agua. O sea, no está saliendo agua, no hay aquaporinas, ni la hormona antidiurética, ni nadie puede permitir la salida del agua. No hay aquaporinas, solamente salen solutos. Hasta llegar al segmento inicial del túbulo distal. Aquí ya empieza la permeabilidad al agua, ¿sí? Y vean, va a salir agua y cloruro de sodio y se puede concentrar nuevamente, igualar las osmolaridades entre el líquido que está terminando el túbulo distal y el intersticio. ¿Está claro? Entonces tenemos una osmolaridad de 300 miliosmoles. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Antes, si ustedes notan, aquí hay una diferencia de color, ¿notan? Verde, ¿no? ¿A qué se deberá esa diferencia de color?
a que hasta aquí llega el segmento inicial del túbulo distal y desde ahí empieza el segmento final. Hasta este punto, digamos, no actúa todavía la hormona antidiurética. Desde este punto hacia adelante ya actúa la hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, fíjense, si a partir de aquí actúa la hormona antidiurética, ya hay reabsorción intensa, más grande de agua, ¿no? Entonces se va a aumentar la osmolaridad del túbulo y se va a igualar ¿a quién? A la osmolaridad del intersticio, porque no sé si puedo escribir aquí arriba, no, pero aquí voy a anotar, aquí la osmolaridad es de 300 miliosmoles, ¿no es verdad? Si la hormona antidiurética está aquí poniendo aquaporinas, en esta parte, ¿qué está pasando con el agua? Está saliendo hasta igualar los dos líquidos con la misma concentración. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora vean cómo en estas nefronas el intersticio tiene una osmolaridad alta. A partir ya de este punto, vean, conforme se va introduciendo más en la médula, la nefrona, la osmolaridad va aumentando. Aquí la osmolaridad, ¿cuánto es? 600 miliosmoles, ¿no es verdad? Está bajando el agua, el filtrado, perdón, con 300. Irá aumentando hasta, ¿no? Entonces, si aquí es 600 y este llega con 300 y aquí hay unos canales de agua abiertos gracias a la hormona antidiurética, entonces fíjense, ¿hacia dónde va a ir la ósmosis? Hacia el intersticio, hacia allá, ¿no es verdad? Va a fluir el agua desde el túbulo hacia el intersticio. ¿Y qué va a pasar? Estos 300 se van a volver 600 porque se va a concentrar más todavía el líquido. Si seguimos bajando y tenemos un intersticio de 1200 miliosmoles aquí al final de los túbulos ya, entonces fíjense, ¿qué va a pasar? El agua va a ir hacia donde hay una osmolaridad mayor, hasta que se igualen las dos osmolaridades, ¿no? Si aquí la osmolaridad es 1200, como vimos hace rato, aquí también la osmolaridad tiene que ser de 1200. Entonces, ya al final del túbulo, ya para ser eliminado el líquido como orina, vamos a tener un líquido, que ya es la orina formada, con una osmolaridad de 1200 miliosmoles. ¿Está claro? Todo esto entonces es posible gracias a la presencia de la hormona antidiurética. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? Aporta con los canales, ¿no es verdad? Porque hemos visto el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. Llega a la célula y lo que hace con la célula es activar la síntesis de proteínas, en los ribosomas, las proteínas que se van a sintetizar, que son canales de agua, ¿no? Aquaporinas. Entonces van a llenar de canales de agua las células para que el agua fluya de los túbulos hacia el intestino. Entonces, un requisito es la presencia de la hormona antidiurética aquí. Y el otro requisito es la hiperosmolaridad del intersticio. Ahora ya se entiende, vean, si no es hiperosmótico el intersticio, no puede salir el agua. Si aquí la osmolaridad sería de 300 miliosmoles, ¿cuánto sería la osmolaridad finalmente de la 300 solamente? ¿No es verdad? ¿Vean? Entonces, porque no va a haber posibilidad de que salga más cantidad de agua hasta quedarse con 1200 miliosmoles. Tiene que igualarse la osmolaridad. Y las presiones osmóticas, desde luego, también, pero hablando de la osmolaridad solamente, eso es lo que ocurre. Ahora, vean, ¿qué factores van a contribuir entonces a que esta hiperosmolaridad a nivel de la médula se pueda dar? Son 4 factores que van a contribuir a que la médula
se vuelva hiperosmótico. Un primer factor es el transporte de iones sodio. Vean, en especial este cotransporte sodio-cloro-potasio contribuye mucho a ir aumentando la osmolaridad de la médula. Salen muchos iones, ¿sí? Y entonces al salir estos iones, toda esta zona se va aumentando, ¿no? La concentración de solutos osmóticamente activos, entonces va empezando aumentando la osmolaridad. También hay transporte de iones desde los conductos colectores. Podemos ver que desde aquí va habiendo ya transporte de iones sodio. Estos iones están determinados por la aldosterona, por la angiotensina, ¿verdad? O por la diferencia de concentración, nomás también van a ir saliendo. Pero generalmente estos iones son transportados por transporte activo, ¿sí? Van saliendo estos iones. Entonces ya hay un aumento importante de iones osmóticamente activos en la médula. Y finalmente está la difusión facilitada de la urea desde los conductos colectores hacia el intersticio. Estos 4 factores, entonces, y además la difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares hacia el intersticio. Entonces, vean, estos factores van a hacer que aumente enormemente la osmolaridad del intersticio, de tal suerte que cuando llega la hormona antidiurética, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Todo el agua se va a reabsorber, ¿no? O la mayor cantidad de agua que está pasando por el tubo. Esos son los factores que hacen que aumente la osmolaridad del intestino. Vean, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender cómo es que llega a volverse hiperosmótico el intersticio. Vean en el paso 1, el cuadro 1, el gráfico 1, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Que la osmolaridad del líquido del filtrado es de 300 miliosmoles. Supongamos entonces que el filtrado es de 300 miliosmoles, ¿no? Y el intersticio, ¿de cuánto va a ser? 300 miliosmoles también. Entonces aquí hay una, digamos, va a haber, estos líquidos son isosmóticos, ¿no es verdad? No hay diferencia, no va para ningún lado el agua. El agua circula nomás por los túbulos con la misma osmolaridad. Ahora, aquí, añadiremos ya, es un supuesto, si no hay, digamos, diferencias, ¿no?, de osmolaridad. Pero fíjense, allá arriba no estamos viendo bien, pero en sus libros tal vez ustedes puedan ver, es que ya nos acordaremos de que en el paso 2, en el segmento ascendente del asa de Henle, ¿sí? ¿Quién empieza a funcionar de manera importantísima? El cotransporte. El cotransporte sodio, potasio, cloro. No, la hormona antidiurética hay nada que ver. Solo el cotransporte sodio, potasio, cloro. Entonces, ¿qué hace este cotransporte? Lleva iones hacia el intersticio, ¿no es verdad? Lleva hacia el intersticio. Y es completamente impermeable al agua, no sale el agua por acá, ¿sí? Nada. Entonces, ese es el gráfico o el paso 2. Vámonos entonces al paso 3. Ahora sí, ya podemos observar cómo el líquido que es isosmótico, aquí al finalizar el túbulo proximal, al ir descendiendo por el asa de Henle, ¿qué va a pasar en el segmento descendente del asa de Henle?
vamos a ver ya que estos 300 miliomoles son diferentes a estos 400. Entonces, esta parte ya es hiperosmótica. Entonces, el líquido, ¿qué va a pasar? Va a salir desde el asa de Henle hacia el intersticio y se va a ir también volviendo un líquido hiperosmótico, ¿o no? ¿Sí? Porque aquí solamente, o no solamente, pero en mayor medida se reabsorbe agua que solutos. También de eso tenemos que acordar. Bien, vamos al paso 4. Vean el paso 4. Aquí en el paso 4 podemos observar que además de que hay el transporte, ¿no?, de solutos desde el túbulo distal o proximal, vean, va avanzando nuevamente un líquido con una osmolaridad de 300 miliosmoles. ¿Y qué pasa con el líquido de 400 miliosmoles? Está siendo empujado, ¿sí? Hagan de cuenta que este es un experimento, no es lo que ocurre en los riñones cada minuto o cada segundo, ¿no? Estamos viendo para ver cómo es que llega a hacerse hiperosmótica la médula. Entonces, este líquido, que ya tiene una hiperosmolaridad, ¿no?, o una osmolaridad alta, está siendo empujado, fíjense, va siendo empujado por los túbulos y aquí ya no tiene una osmolaridad tan baja como en la anterior gráfica, sino una osmolaridad alta, ¿sí?, de 400 miliosmoles. Aquí está llegando con 400 miliosmoles. Pero sabemos a su vez que aquí, ¿quiénes están? Los cotransportes. Entonces está saliendo más sodio y más potasio hacia el intersticio. Y entonces fíjense cómo y el intersticio aquí ya no es de 400 como aquí. Están moldeando desde un líquido con mayor cantidad de iones osmóticamente activos. Entonces, ¿hasta cuánto llega la osmolaridad? Hasta 500. Además, volvemos a ver en el dibujo 6 que el líquido que está viniendo desde el túbulo va a empezar a empujar a este líquido que tenía 300 miliosmoles, ¿no? Va bajando, que tenía 400 miliosmoles, pero como aquí ya la osmolaridad es de 500 miliosmoles, ¿qué va a pasar? Va a ir saliendo el líquido y entonces el propio líquido del túbulo ya va a tener 500 miliosmoles, ¿no? Y así sucesivamente. En el próximo paso, estos 300 miliosmoles van a empezar a... Perdón, antes. El próximo paso sería que este líquido con 500 miliosmoles va subiendo por la rama ascendente. Con 500 miliosmoles va subiendo por la rama ascendente y los cotransportadores, ¿qué van a hacer? Van a bombear más líquido o más iones todavía y ya no va a tener 500, sino ya va a tener 700, por decir, ¿no? Este líquido que va bajando por acá, ¿qué va a hacer? Va a empujar a que tenía 500, pero como aquí ya va a haber 700, entonces ¿con cuánto va a llegar aquí? Con 700. ¿Sí? A su vez va a ir aumentando, va a ir subiendo y va a llegar aquí, los cotransportadores van a bombear más iones todavía. ¿Y en cuánto lo van a convertir? En 900, por decir. Este líquido que va bajando también, ¿no es verdad? Va a terminar en 900. Y así sucesivamente hasta llegar a ¿cuántos miliosmoles? A 1200. ¿Sí? Entonces,
hasta ese punto, digamos, en ese punto es cómo funcionan estas neuronas o estas nefronas. Entonces, fíjense, hemos ido acompañando, digamos, un proceso supuesto para llegar a entender cómo es que el líquido intersticial se vuelve hiperosmótico, ¿no? Pero además, no solamente son los iones, aquí solamente hemos visto a los iones, sino también interviene la urea. La urea también tiene un mecanismo de recirculación. Tal vez veamos aquí. Vean, la urea se secreta o se filtra en una cantidad de 4.5. Fíjense, ahora, ¿qué pasa con la urea? El 50% de esa cantidad de urea filtrada se reabsorbe en el túbulo proximal. Y el otro 50% se, digamos, avanza por los túbulos. Ahora, vean, esta urea va a llegar, va a avanzar y va a avanzar y va a avanzar hasta llegar a los segmentos finales de los túbulos, como ustedes pueden ver aquí, la urea, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? Si hay hormona antidiurética también, si no hay hormona antidiurética, la urea se va a eliminar con la orina. Si hay hormona antidiurética, la urea también va a ser reabsorbida, ¿verdad? Y va a ir ¿hacia dónde? Hacia el intersticio. En el intersticio, ¿qué va a hacer la urea? Va a aumentar la hiperosmolaridad, pero no se queda en el intersticio, sino que nuevamente por mecanismos de secreción es enviada hacia el asa de Henle. Y esa urea se suma a la urea que está viniendo desde el túbulo proximal para volver a circular, ¿no? Y esta urea recircula por los túbulos para mantener un intersticio hiperosmótico cuando hace falta. Cuando no hace falta, va a ser eliminada junto con la orina. Vean, normalmente, incluso cuando se mantiene un intersticio hiperosmótico, del 100% de la urea que se filtra, un 20% se va a eliminar con la orina. Eso es cuando hay recirculación intensa de urea. Pero cuando no hay recirculación, si no hace falta, digamos, generar esta hiperosmolaridad en el intersticio, ¿qué va a ocurrir? Se va a eliminar la urea, porque ¿con quién se reabsorbe la urea? Con la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, no se va a reabsorber la urea. ¿Sí? Aquí sí, aquí no hace falta hormona antidiurética. ¿Dónde hace falta hormona antidiurética para que se reabsorba la urea? En las porciones finales de los túbulos, donde se está concentrando ya al máximo la orina cuando hace falta concentrar la orina, cuando hay, digamos, un déficit de agua en el organismo, ¿no? Bien, entonces ese es otro mecanismo que interviene también para la hiperosmolaridad. No solamente son los iones sodio que son transportados de manera intensa por el cotransportador, por los cotransportadores sodio-cloro, por el transporte por difusión. Hay varios mecanismos que transportan sodio, pero el sodio, desde luego, aporta la hiperosmolaridad, pero también la urea, ¿no? Entonces, vean, el túbulo distal y los conductos colectores, entonces, tienen una función clave aquí para la excreción de una orina concentrada. Esta excreción de la orina concentrada es posible gracias a la acción de la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, no es posible. Así no tomemos nada de agua, pero nuestro hipotálamo no produce hormona antidiurética, la hipófisis no secreta hormona antidiurética,
igual se va a perder agua, ¿no? Bien. Entonces, es este mecanismo, ¿no?, que permite que haya también una mayor concentración de urea en el intersticio. Esta recirculación de la urea desde el conducto colector hacia el asa de Henle y desde el asa de Henle nuevamente al conducto colector. Cómo recircula en esta zona la urea, manteniendo un intersticio hiperosmótico. Aquí podemos ver los cambios de la osmolaridad del volumen del líquido tubular a medida que pasa por los diferentes segmentos de la nefrona, ¿no? ¿Vean cómo va cambiando la osmolaridad? En el túbulo proximal es la misma osmolaridad que la del plasma. En el asa de Henle descendente, la osmolaridad aumenta. En el ascendente, disminuye. Luego, en los conductos, en el túbulo distal, en la primera porción del túbulo distal, va a mantenerse, ¿no?, un líquido hipoosmótico. Y ya a partir del segmento final del túbulo distal, este mantenimiento de una orina hipoosmótica va a depender de quién, de la hormona antidiurética. Y fíjense cómo el efecto de la hormona antidiurética puede ir desde disfrutar una orina muy diluida, ¿no?, hasta una orina muy concentrada. Esta flecha que ven aquí es la acción de la hormona antidiurética, la potencia de la acción de la hormona antidiurética para o eliminar una orina diluida, con 50 miliosmoles, hasta una orina muy concentrada. Además va cambiando también la cantidad, ¿no?, del flujo del líquido por el túbulo, de 125 mililitros por minuto. Vean cómo ya en el asa de Henle cae a 44 mililitros por minuto, porque ya se ha reabsorbido ¿cuánto? El 65% del líquido. Entonces en el asa de Henle cae a 44 mililitros. Se sigue la reabsorción de líquidos y solutos. Líquidos en el asa descendente, en el segmento descendente, y solutos en el ascendente. ¿Y cuánto va a haber al llegar al túbulo distal? 25 mililitros de los 125. Entonces ya se han reabsorbido ¿cuánto? 100 mililitros. Y así, fíjense cómo va bajando, ya, dependiendo de la hormona antidiurética, se puede eliminar 20 mililitros minuto o 0,2 mililitros. Una orina muy concentrada o una orina muy diluida, pero todo va a depender de esta hormona que es tan clave, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se da el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular? Ya sabemos que la concentración del sodio es de 145 miliequivalentes litro, ¿no? Se dice desde 139 hasta 145, aquí tenemos 140 a 145. Un miliequivalente más o un miliequivalente menos no es muy importante, es grande la concentración de sodio en el líquido extracelular. Con el potasio sí, ¿no? Un miliequivalente de potasio es importante en el líquido extracelular, porque ¿cuál es la concentración de potasio? 4 miliequivalentes. En cambio, dentro de la célula, un miliequivalente de potasio no es mucho, ¿no? Porque ¿cuántos miliequivalentes de potasio hay dentro de la célula? 140. Entonces, ¿cuál es la osmolaridad del plasma? 300 miliosmoles. Esta osmolaridad, en mayor medida, está determinada por la concentración de sodio.
El sodio, entonces, es el ion más abundante y el que va a determinar la concentración, la osmolaridad del líquido extracelular. Fíjense, la osmolaridad plasmática, cuando yo tengo un ionograma, puede ser calculada con la siguiente fórmula: 2.1, ¿no?, por la concentración plasmática de sodio. Si yo multiplico 2.1 por 145, que sería la concentración, por 142, entonces voy a tener alrededor de los 300 miliosmoles, ¿no? Y entonces uno puede, cuando pide un ionograma, veo la concentración de sodio, ¿sí?, en el ionograma, y lo multiplico por 2.1, veo si hay o no un aumento o una disminución de la osmolaridad. Bien, ahora, ¿cuáles son los mecanismos que van a regular el control de la propia osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular? ¿Ven? Aquí el binom va a jugar un papel clave para que el sodio siempre esté dentro de los 139, 140, 145 miliequivalentes en el líquido extracelular. Y tenemos dos mecanismos. Uno es el sistema de retroalimentación osmoreceptor hormona antidiurética y el mecanismo de la célula, ¿sí? Entonces, este sistema de retroalimentación osmoreceptor hormona antidiurética empieza cuando la concentración plasmática de sodio aumenta más de lo normal, que llega a 146, 148. Entonces hay multiplicaremos 2.1 por 148 por 150, que vamos a tener que la osmolaridad está por encima de los 300 miliosmoles. Entonces ya hay un líquido, ya hay un plasma hiperosmótico. Entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Los osmoreceptores, se llaman osmoreceptores, ¿por qué? Porque determinan la osmolaridad. Estos receptores, como todo receptor, recuerdan, van a ser estimulados, va a haber algún estímulo. ¿Cuál va a ser el estímulo para estos osmoreceptores? El sodio, ¿no? Fíjense, el sodio se va a unir al receptor y ¿qué va a producir? Una despolarización del receptor. El receptor se despolariza, envía una señal excitadora. ¿A quién? Al hipotálamo, en este caso. ¿Y a quién? Particularmente en el hipotálamo, a los núcleos supraópticos y paraventricular. En especial a los núcleos supraópticos. ¿Ven? Estos núcleos van a, entonces, estas neuronas que están en los núcleos supraóptico y paraventricular se van a despolarizar a su vez. ¿Sí? Va a haber un estímulo excitador, se van a despolarizar y van a enviar un mensaje o un estímulo excitador a través de sus axones, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en las neuronas. Van a enviar a través del axón. Y el axón de estas neuronas, vean, transita desde el núcleo supraóptico, desde el núcleo paraventricular, baja por la eminencia media, por el tallo de la hipófisis y llega a la neurohipófisis. Ahí está el axón terminal. Entonces, el estímulo va a llegar hasta el axón terminal y en el axón terminal, vamos aquí para verlo mejor, tenemos el gráfico, ¿no? Fíjense, estas ya son neuronas de los núcleos supraópticos y para estos son los osmoreceptores. Aquí ya tenemos la señal excitadora. Va a salir una señal excitadora hasta la porción posterior o el lóbulo posterior de la hipófisis. Aquí va a llegar la despolarización. ¿Y qué ocurre cuando llega la despolarización al axón terminal? Se abren canales de calcio. El calcio ingresa y va a hacer que se secreten, ¿no?
las vesículas que están cargadas con la hormona antidiurética van a ser liberadas hacia la circulación, hacia el sistema porta, hipotálamo, hipofisal, el sistema circulatorio por acá, va a salir y se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia los túbulos. Y fíjense, no hacia cualquier parte de los túbulos, no hacia todos los túbulos. ¿A dónde están llegando? Hacia las porciones finales de los túbulos, ¿no? Aquí es donde actúan y aquí van a estimular la reabsorción de agua. Van a formar, ¿qué cosa? Acuaporina. ¿En qué célula? ¿En qué célula será? En las células epiteliales, ¿no? En los túbulos, ¿ya? Están distribuidas en el sector final de los túbulos, en los segmentos finales. Ahí se unen a su receptor, el receptor está en la membrana, desencadenan un mecanismo de segundo mensajero, de adenilciclasa, aumenta la concentración de AMP cíclico, este AMP cíclico estimula proteinsinasas, estas sinasas estimuladas, fosforiladas en realidad, van a ir hacia el núcleo, se van a unir a los genes y van a activar la síntesis de proteínas, ¿no? Ahí se va a producir la transcripción, el ARN mensajero va a salir y va a llegar ¿a dónde? Al ribosoma, ahí la traducción, en el ribosoma va a transmitirse entonces, o se va a llevar el código genético y ¿qué va a producir el ribosoma? Proteínas. ¿Qué proteínas? Canales de agua. Se van a ir luego hacia las membranas y van a ayudar a llevar la transición. Si no hay hormona antidiurética, eso no funciona. ¿Está claro? Bien. Ahora, también vean los reflejos cardiovasculares, en especial los de los receptores, varoreceptores que están en la aorta, en la carótida, van a estimular la secreción de hormona antidiurética. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando baja la presión arterial, cuando disminuye el volumen sanguíneo también, en especial cuando en deshidratación, en hemorragia, por ejemplo, inmediatamente los varoreceptores perciben la disminución de la presión, perciben la disminución del volumen a través de la disminución de la presión, envían sus señales también hacia el hipotálamo y desde el hipotálamo hacia los centros, los núcleos supraóptico y paraventricular. Pero además, si hay deshidratación, ¿qué va a ocurrir? No solamente va a ser el reflejo cardiocirculatorio. Si hay deshidratación, también los propios osmoreceptores del hipotálamo van a percibir que aumentó la osmolaridad del plasma. Entonces, hay un reforzamiento para que se produzca en gran cantidad la hormona antidiurética, ¿no? Estimulan para que se produzca la hormona antidiurética. Tanto los reflejos cardiocirculatorios que empiezan en los varoreceptores, como el propio aumento de la osmolaridad del plasma van a hacer que se produzca un incremento enorme de la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué aumenta la secreción de hormona antidiurética? Cuando aumenta la osmolaridad, si disminuye el volumen de sangre, si disminuye la presión arterial, hipotensión, hipovolemia, van a producir un aumento. Las náuseas, la hipoxia también pueden producir, los quimioreceptores también se pueden estimular. Fármacos como la morfina, la glicotina, la ciclofosfamida pueden también aumentar la hormona antidiurética. Entonces, fíjense qué van a ocurrir con estos fármacos. Van a detener agua, ¿no? Y van a disminuir la secreción de orina.
¿Y quiénes reducen la hormona antidiurética? Una disminución de la osmolaridad, desde luego, un aumento del volumen de la sangre, un aumento de la presión arterial, con estímulos que van a producir un mecanismo contrario. ¿Y qué fármacos? El alcohol. Si lo tomamos como fármaco, que es en realidad, vean, el alcohol reduce la secreción de hormona antidiurética. Así tomemos un vaso de whisky o 5 botellas de cerveza, igual va a estimular el alcohol, la micción. ¿Sí? Ahora, claro, si es además 5 botellas de cerveza, va a haber un aumento de líquido, ¿no? Va a aumentar el volumen, entonces va a haber un mayor estímulo. Pero, por ejemplo, si solamente se toma whisky o algún trago así fuerte, corto, no necesitamos tomar 2 botellas de este trago para que haya un aumento de la micción. Se debe ese aumento de la micción a que se reduce la secreción de hormona antidiurética. La clorhidrina, el haloperidol también. Clorhidrina es un antihipertensivo y el haloperidol es un antipsicótico. Bien, y finalmente está la función de la sed, ¿no? El control de la osmolaridad y la concentración de líquido extracelular. También, cuando aumenta la osmolaridad, también estos nuestros osmoreceptores, como les decía hace un momento, van a ponerse en marcha, van a estimular el mecanismo de la sed. ¿Por qué? Porque hace falta ingerir agua. Además, también va a estimular a la hormona antidiurética, el aumento de la osmolaridad, ¿ya? Entonces, aquí los centros de la sed van a ser activados, ya no el núcleo cicloóptico y paraventricular, sino los centros de la sed que están en la porción rostral, en la porción anterior, en el hipotálamo, cuando hemos estudiado el neuro, cuando hemos hablado del neuro, el centro del hambre, el centro de la sed, de la ira, de la mansedumbre, ¿recuerdan? Estos centros de la sed se excitan cuando aumenta la osmolaridad. Ese es el mecanismo, ¿no? Hay deshidratación, etc., ¿no? Fíjense, si hay una concentración de sodio, 2 miliequivalentes litro elevada de la concentración normal, inmediatamente los osmoreceptores perciben ese aumento y ya están avisando a quién, al centro de la sed. ¿Para qué? Para que sintamos ese deseo intrínseco de buscar agua, de tomar agua, ¿no? Quienes controlan la sed, el aumento, quienes aumentan, por ejemplo, la sed, aumento de la osmolaridad, disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión arterial, aumento de la angiotensina, sequedad de la boca, y reducen, disminuye la osmolaridad, aumenta el volumen, aumenta la presión, disminución de la angiotensina, distensión gástrica. Si ustedes observan, los 3 primeros son los mismos estímulos que para la hormona antidiurética, ¿no? Y finalmente está el mecanismo de apetito por la sal. También los animales tenemos necesidad de sodio. Puede disminuir la concentración de sodio si nuestra dieta no tiene el sodio necesario. También, vean, va a haber mecanismos que nos van a impulsar a consumir sodio. Es necesaria el equilibrio entre la ingesta y la eliminación de sodio. Normalmente, vean, en los alimentos que consumimos los animales, excepto el hombre, el humano, pero cuando éramos primitivos era parecida, ¿no?, la dieta de cualquier animal a nuestro. Porque ¿de dónde tomábamos los alimentos? De la naturaleza, ¿no? Los animales
comíamos ahí mismo sin salado, sin cocinarlo siquiera, seguramente, antes de que descubramos el fuego, era así, ¿no? Entonces, en ese tiempo podía haber algún desequilibrio entre la ingesta y la eliminación. Ahora, cuando había el desequilibrio, el centro, ¿no? El consumo de sal, el apetito que nos despierta, el apetito para la sal se activaba y nos necesitábamos buscar sal, ¿no? Hay muchos animales, en la actualidad, la mayor parte de los animales, que si no tienen dietas saladas, en un sentido, ya sea el agua, ¿no? Que sea más salada, o alimentos que contienen mayor cantidad de sal, buscan en la tierra granos de sal, fuentes de sal, ¿no? Para equilibrar el líquido extracelular. Entonces, también, bien, si se reduce la concentración de sodio en el líquido extracelular, esta reducción del volumen sanguíneo puede producir una reducción del volumen sanguíneo, de la presión arterial, y van a activar mecanismos y estímulos que son parecidos a los que determinan la sed. Ahora, nosotros no sentimos esta urgencia de sal porque en todos los alimentos hay un exceso de sal. Actualmente un problema epidemiológico es la hipertensión arterial. Mucho de ese problema epidemiológico tiene que ver por el exceso de sal que consumimos en los alimentos. Comemos mucho más allá de lo que necesitamos cada día. Pero el riñón es capaz de eliminar ese exceso de sal. Todos los días eliminamos ese exceso de sal. Ahora, cuando hay un consumo de sal que es muy intenso y por muchos años, el riñón suele tener dificultades y entonces se empieza a retener sal, ¿no? A almacenar sal en el organismo. ¿Y cuál será la consecuencia? No. ¿Bien? La hipertensión arterial, ¿no? Una buena parte de las hipertensiones arteriales están directamente vinculadas con el exceso en el consumo de sal. De hecho, por eso es que al hipertenso hay que pedirle que consuma dietas hiposódicas, ¿no? Bajo contenido de sodio, de sal en realidad. ¿Está claro? Muy bien, aquí quedamos, hasta aquí el examen.